Yo creo que es totalmente innecesario hacer una presentación de Bunge, que es posiblemente el filósofo viviente más importante de habla castellana, y no solamente de habla castellana, sino también dentro del contexto universal de la filosofía. La obra de Mario Bunge, que continúa, es Mario Bunge, para mí, que ya soy viejo, es realmente un ejemplo en el sentido de que se sigue trabajando hasta el final de nuestra existencia, seguimos con los mismos temas, las mismas discusiones, y una de las características, yo creo, importantes de Mario Bunge ha sido su apertura siempre a todo tema de interés intelectual, social y político, aún temas que estaban en el principio muy alejados de sus preocupaciones básicas, y esto lo he podido comprobar a través de libros que he leído de él, a través de publicaciones que hemos hecho juntos. Yo creo que vamos a tener esta tarde una sesión bien interesante sobre el tema que he elegido. Creo que quedarán, como siempre, lo que a mí me ha importado mucho por el paper que he leído de Mario, ha sido una serie de sugerencias que están en él. Vale decir, es todavía mucho más lo que sugiere, ¿no? Pero el texto es espléndido, pero además está lleno de sugerencias para nuevos trabajos. Y yo estoy seguro que Mario, que es una persona que no descansa ni no deja descansar tampoco, ¿no?, va a seguir trabajando sobre estos temas. Y en ese sentido, yo quería darle la bienvenida, por supuesto, a Mario Bunge, con quien me une una amistad de décadas, en el caso ahora, entrar en ella. Pero no solamente una amistad, sino también creo que una gran coincidencia en una serie de problemas filosóficos y políticos. Y ambos hemos tenido una cierta vida parecida, en el sentido de que somos viejos argentinos, viejos ya, y que por razones ajenas a nuestra voluntad nos vimos en un momento dado obligados a salir del país donde habíamos nacido nosotros, los nuestros, y a radicarnos en otros países que también brindaron generosidad para poder realizar una vida intelectual fecunda. Y un buen ejemplo de lo que es una vida intelectual fecunda es la de Mario Bunge, a quien ahora invito a que diga algunas palabras sobre el tema. Es concebible que un gobierno destituya a un profesor, aún así es escandaloso, pero que renuncie, no, y menos aún en Alemania, donde durante la República de Weimar la mayoría de los profesores y de los estudiantes eran pro-nazis, y de los estudiantes, lo que es incomprensible, porque los nazis eran los bárbaros, enemigos de la cultura. Sin embargo, los profesores de miedo y los estudiantes por entusiasmo. La cuestión es que Hitler tuvo auténtico apoyo popular en las clases medias y sobre todo entre los intelectuales, aunque ganó solamente el 37% de los votos en la última elección que hubo. De todas maneras lo sostenían intelectuales con su silencio, casi todos con su silencio. En todo caso, muchas gracias nuevamente, Félix. Se hace llamar a Ernesto para despistar a las autoridades. Yo quería preguntarle su opinión sobre la situación actual de los derechos humanos en el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, a su juicio, mantiene su vigencia. ¿Cree que debería reformularse de alguna manera? ¿Cree que la humanidad ha mejorado y el ciudadano en el que usted confía para el desarrollo de la democracia integral, estamos en camino de conseguirlo o es una utopía inalcanzable? Bueno, usted me ha hecho caer en una trampa, porque yo creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, ¿no?, es solamente la mitad. Tenemos como ciudadanos deberes además de derechos. Yo creo que debiera ampliarse a los deberes. No basta con exigir. Recordemos cuándo apareció la expresión derechos civiles. Apareció en la época de la Ilustración, en particularmente la Revolución Francesa, como reacción contra las éticas de la obediencia, desde Confucio hasta Kant inclusive.
Y entonces viene una idea nueva, que tenemos derechos, no solamente deberes, sino también derechos. Eso fue nuevo y fue muy bueno, muy positivo, porque se fueron ampliando, los derechos se fueron ampliando, pero no hay justicia si no hay equilibrio entre derechos y deberes. Para mí la justicia es eso, el equilibrio, la igualdad de las cargas con los rewards, los beneficios. Entonces, habría que ampliar, yo creo, la próxima vez tendría que ser Declaración Universal de los Derechos y Deberes Humanos. En todo caso, la verdad sabemos que se cumple en muy pocas partes del mundo. Hay de los 200 países anotados como tales, habrá 25 o 30 tal vez, un 10% de donde se cumplen y donde hay regímenes democráticos. En el resto no hay. Seamos francos, es una pequeña minoría de privilegiados a que goza de esos derechos y donde se esfuerzan, donde se permite la existencia de sociedades, de la sociedad civil, de organizaciones voluntarias, donde se exige una ampliación. Por ejemplo, el derecho penal en casi todas partes del mundo está atrasadísimo. El régimen carcelario sigue siendo inhumano, especialmente en lo que respecta a los jóvenes. Hay una organización, John Howard, nacida a fines del siglo XVIII, dirigida por John Howard, era un hombre, un visionario que veía que las cárceles no eran instituciones de rehabilitación, sino de castigo. Todavía hoy hay mucha gente que considera que las condenas son como castigos y exigen condenas de muerte como venganza, es decir, ven lo penal como venganza personal. Cada vez que hay una ejecución en los Estados Unidos se juntan centenares de personas en vigilia, casi todos para festejar la ejecución del presunto asesino, que muchas veces resulta inocente. Entonces, sí, por supuesto, aplaudo, como ustedes, la Declaración Universal dicho sea de paso, escrita por un canadiense, ¿no? Que yo recuerde. Pero me parece incompleta, es una mitad. Hace falta agregarles los deberes y además hace falta elegir gobiernos que cumplan eso. Por ejemplo, que se abstengan de aplicar torturas. En Estados Unidos es oficial la tortura, simplemente se le ha cambiado de nombre, se le llama interrogación intensiva. Poco antes de terminar su mandato, León Panetta, el ministro de Asuntos Interiores, hizo una defensa apasionada de la tortura como método eficaz para extraer información. Ya se sabe desde la época desde el siglo XVII, se sabe que el torturado va a confesar cualquier cosa con tal de que se dejen de torturarla, va a admitir cualquier cosa. De modo que no es cierto que sea un método racional o eficaz. Pero además está el aspecto moral. No tenemos derecho de infringir, de dañar, de hacer daño a los demás. Usted en su libro sostiene que la democracia tiene que ser integral, cultural, económica y política.
pero sí en estos momentos en España hay una inquietud sobre este punto. Es decir, ¿usted cómo cree que los ciudadanos deberían participar más en la toma de decisiones? Sí. ¿O es o a mayor control a los representantes? Yo creo en la democracia participativa, y el voto no es suficientemente participativo. Primero porque cuando es voluntario, no obligatorio, esa participación es mínima, consiste simplemente en ir a depositar un papelito. Entonces luego que es mucho más oneroso el voto en países fríos como Canadá, donde los viejos muchas veces no salen a votar porque hace demasiado frío. Es un sacrificio ir a votar. En cambio ustedes, con este clima benéfico que tienen, les dan un paseo. Pero yo creo en el voto obligatorio, porque por lo menos el ciudadano se ve obligado a informarse. El ciudadano mínimamente responsable se ve obligado a informarse y a dar su pequeña contribución. Pero no basta votar, porque el proceso previo de elección de los candidatos no suele ser democrático. En Estados Unidos, sobre todo, los candidatos son elegidos en una preelección y los candidatos, el éxito de un candidato depende del dinero que disponga para su campaña electoral. En estos momentos, hace pocos días, la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de eliminar el tope que había para contribuciones de las grandes compañías a los empresarios. Es una plutocracia. El que más dinero tiene, más votos consigue. Y si no los consigue, no importa. Siempre habrá una Corte Suprema que dirá, basta de contar, ya basta, es suficiente los votos. ¿Para qué seguir contando si sabemos que los votos que faltan contar son votos en negro, son votos a favor de los demócratas y no de los republicanos? El segundo Bush, en su primera elección, fue elegido con fraude, un fraude que en cualquier país sudamericano habría provocado manifestaciones en las calles, habría sido contestado. En Estados Unidos los ciudadanos no toman en serio la política, creen que todos los políticos son igualmente corruptos y dan lo mismo a unos que otros, de modo que la democracia no se ejerce mientras la ciudadanía no esté despierta y no solamente informada, sino dispuesta a defender sus derechos al voto, a que no se lo arrebaten como ocurrió y como ocurría en Estados Unidos tradicionalmente en el siglo XIX. Creo que el proceso democrático, incluso el puramente político, debe empezar por la elección del candidato. Debe haber libertad de presentarse como candidato, cosa que no siempre la hay, y los gastos de la campaña electoral deberán ser sufragados por los afiliados a los partidos y debería haber un tope en las contribuciones. Si la cuota de afiliación es de $10 por año o 5, no me acuerdo cuánto pagaron los dos al Partido Liberal Canadiense, no sería más de $10. Bueno, las contribuciones especiales podrían llegar a $100, pero no a $1 millón o a $10 millones. Se calcula que el voto que en las últimas elecciones presidenciales los gastos de la campaña electoral ascendieron a 2 o 3 mil millones, puesto que el número de votantes fue de 200 millones a lo sumo, hay 300 millones de habitantes. Supongamos que había 200 inscritos en la lista electoral, resulta que cada voto costó por lo menos $100. Eso es un escándalo. Es decir, fueron comprados. Eso no es democracia, eso es plutocracia. ¿Usted cree que tenemos ciudadanos responsables, preparados para la democracia integral que usted propone?
¿el ciudadano está preparado o tiene limitaciones como consecuencia del sistema educativo que ha recibido o del sistema de la comunicación pública que recibe? ¿Usted cree que para conseguir el ciudadano que necesita la democracia integral, los medios de comunicación, el sistema educativo están preparados? No, faltan. Pero además, fíjese usted, creo que los ciudadanos de las democracias políticas están poco motivados porque se les pide solamente, en general se les pide que se expidan sobre medidas políticas. Si se les pidiera que se expidieran sobre todos los aspectos de la sociedad, el cultural, el político, el económico, etc., se implicaría más, se interesaría más, porque su participación, el peso de su participación sería mayor, se daría cuenta de que su voto cuenta. Por ejemplo, se sabe perfectamente que hoy día las preocupaciones principales del ciudadano canadiense son la salud y la educación. La prevención de la salud es deficiente porque no hay un número suficiente de médicos. Los médicos en Canadá no son tan bien pagados como en Estados Unidos. Entonces hay mucha gente que se recibe, estudia en Canadá, donde buenas escuelas de medicina, y va a practicar a los Estados Unidos. De modo que el consulente canadiense está siendo explotado por el consumidor norteamericano. Entonces, son realmente los problemas que interesan. La última elección que hubo en la provincia de Quebec, donde yo vivo, y donde el separatismo es un mal crónico, lo mostró muy bien. El partido separatista, independentista, sacó solamente un tercio de los votos. El resto de los votos lo sacaron partidos interesados en otros problemas. Los problemas principales son la ocupación, la salud y la educación. La educación en Canadá naturalmente está mucho mejor que en otras partes porque la matrícula, los aranceles universitarios cuestan una décima parte de lo que cuestan en Estados Unidos. De ahí que haya muchos estudiantes norteamericanos que atraviesen la frontera y se aprovechen de los bajos aranceles canadienses. Los canadienses estamos pagando por la educación de los norteamericanos, ¿no? Lo que es injusto. En todo caso, la educación, además, la educación primaria y secundaria en Canadá es muy superior a la norteamericana porque está en manos de profesionales. Hace unos años hubo una crisis de profesores de física en Estados Unidos, en escuelas secundarias. Entonces se encargaba, se encomendaba cursos de física de profesores de educación física. Total, física y educación física, no hay gran diferencia, ¿no? Entonces había 7 u 8 mil profesores entrenados en calistenia, estaban obligados a enseñar física para la cual no estaban capacitados, de modo que sufrían el profesor y el alumno. Entonces está muy descuidada la enseñanza de los Estados Unidos. Hay, desde luego, escuelas excelentes. Por ejemplo, un nieto mío está asistiendo a una escuela excelente en Brooklyn, pero ya saben los padres que su escuela secundaria del mismo barrio es mala y además está plagada de camellos de chicos que venden drogas. Hay ese problema adicional que no hay en otros países. Lo que pasa es algo mucho más importante. Antes de criticar los medios de comunicación, hay que criticar a los ciudadanos, que ya no leen diarios. Los diarios se están cerrando. Ya se sabe, por ejemplo, que los grandes diarios españoles, El País y La Vanguardia, van a cesar de imprimirse durante muy pocos años. Yo hace poco visité los talleres de La Vanguardia y me dijeron, sí, ya hemos predicho que dentro de 10 años, algo así, vamos a dejar de imprimirlos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente no los compra.
la gente mira las noticias en la pantalla y eso es una desgracia, porque los diarios desempeñan muchas funciones, no solamente sirven para enterarse, sino que sirven para, como decía alguien, para envolver pescado. En cambio, usted no puede envolver el pescado en una pantalla, ¿no? Sirven para ilustrar los zapatos, sirven para ilustrar los vidrios, y se guardan y uno puede refrescar lo que pasó y puede recordar cuánto mintieron o qué mal informados estaban los periódicos antes. Uno de mis hijos, el que vive en New York, conserva el ejemplar del New York Times del día siguiente al ataque de las Torres Gemelas. ¿Qué decía el titular en la primera página? The US under attack. Los Estados Unidos están bajo ataque. Era una mentira, no es cierto. No había ninguna invasión extranjera, no había ningún ejército. Eran unos fanáticos, unos pocos fanáticos que habían tirado bombas a esos edificios. Pero ya predisponía al público para una crimen de guerra que a su vez justificara medidas destructivas ¿cómo se dice?, de vigilancia y de represión, ¿no? Y eso es el New York Times. Por eso digo, el New York Times se le puede confiar en problemas pequeños, pero cuando se trata de problemas graves no se le puede confiar. Los medios de comunicación, empezamos por educar al ciudadano. ¿Dónde se educa? Se educa en la familia y se educa en la escuela. Yo asistí a una escuela, asistí en grados quinto y sexto, en una escuela donde nos enseñaron el ABC de la política. Me recuerdo, en sexto grado me eligieron senador, teníamos parlamento y ahí debatíamos o queríamos debatir cuestiones políticas. La cuestión es que esa escuela particular, pero era una escuela particular, la Escuela Argentina Modelo, que después degeneró, se transformó en una escuela cristiana, pero en aquel momento tenía profesores a quienes queríamos y respetábamos, cosa que no me pasó en la escuela, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la universidad. Ni los queríamos ni los respetábamos. Eran incompetentes, la mayor parte de ellos eran incompetentes, no eran profesionales, a diferencia de lo que pasaba con los maestros primarios que sí eran profesionales, ¿no? En todo caso, sí, yo creo que hay que dar instrucción cívica, hay que insistir en ella. En la escuela secundaria teníamos una materia que se llamaba instrucción cívica, en cuarto o quinto año. Yo no podía tomar en serio los principios de instrucción cívica que nos enseñaban, porque vivíamos bajo una dictadura, semidictadura, la del general Justo. Pero ¿cómo iba yo a tomar en serio los grandes principios de la Constitución, etcétera? Si veía que todos los días era conculcada, como decía crítica, que era un diario muy crítico del gobierno. Los principios constitucionales eran conculcados, ¿no? Tiene que haber armonía entre el gobierno y la educación cívica, por lo contrario no se toma en serio. Pero sí, la educación cívica debe de impartirse, y se imparte en Estados Unidos, se llama civics, se imparte, pero también se ve esa contradicción entre los principios y la realidad, ¿no? Pero sí, estamos de acuerdo, pero no basta con leer un texto. Yo creo que la educación que recibí, la educación cívica en la escuela, cuando teníamos debates, teníamos un parlamento infantil, fue mucho más eficaz, me hizo tomar más en serio al parlamento. Bueno, yo le voy a hacer solo una pregunta, que es la siguiente. Usted en su filosofía política usa el término socialismo para designar la democracia integral. Sí.
y son tiempos en los que el socialismo, o al menos el término, ha quedado desacreditado, bien por su versión autoritaria, o bien porque se trata de partidos que en la tradición socialdemócrata han acabado por aceptar sin reservas el capitalismo. Y entonces yo le quería preguntar, bueno, ¿qué relación cree que hay entre el socialismo y la democracia? Y dentro de esa relación, ¿qué importancia tiene la reordenación del mundo del trabajo, ¿no? Que está sometido a un régimen claramente no democrático? Originariamente el socialismo predicaba una sociedad de socios, porque la socialización, pero se limitaba a la socialización de los medios de producción. Y además entendía mal la socialización, la entendía como estatización. Entonces, no tanto el Marx, que desconfiaba mucho del Estado, desconfiaba tanto como Bakunin, es gracioso, pero el primer Marx era antiestatista. Fue recién cuando adoptó el principio de la dictadura del proletariado en el 62, la dictadura debe ser ejercida por los dictadores, desde luego, y los dictadores son la cúpula del Estado, de modo que sin darse cuenta, o no sé si se habrá dado cuenta, pero se pasó de ser antiestatista a ser estatista. Tanto el socialismo autoritario o dictatorial como el socialismo reformista o democrático o parlamentario han defraudado las esperanzas de la gente. El socialismo autoritario porque es cualquier cosa menos socialista. Un socialista debería socializar no solamente los medios de producción, sino también el poder. Socializar el poder. Vivir en un gueto, de no continuar las malas tradiciones que traen, por ejemplo, el crimen de honor, cosas así, la aislación de las mujeres, el aislamiento de las mujeres, etc. Tienen el deber de integrarse. Si quieren convertirse en buenos suecos o buenos españoles, pues hagan un esfuerzo. Pues yo creo que se resuelve de dos maneras. Primero, hay dos clases. Suele creerse que hay dos clases de empresas solamente, las privadas y las estatales. Yo creo que mucho más importantes son las otras. Las empresas, primero, familiares, en las que trabajan solamente los miembros de una familia y que no tendrían que estar sujetas a ningún código, salvo el código, digamos, no explotar a los niños, ¿no? Segundo, las empresas cooperativas, cuyos trabajadores no solamente comparten la propiedad de la empresa, sino también su administración. Eligen a sus administradores entre ellos. No aceptan el administrador que les ponga el board of directors, los accionistas, ¿no? Debe haber competencia técnica. Mondragón fue fundada no solamente por don Jesús María, sino también por 4 ingenieros amigos de él. Él de entrada supo que sin técnica moderna no hay industria moderna, que iban a fabricar solamente cosas de mala calidad. Una de las normas de Mondragón fue fabricar productos de tan buena calidad que pudieran ser exportados. Yo he visto neveras de Mondragón en México, los he visto funcionar muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que la socialización de la riqueza viene por la vía de la familia y la vía de la cooperativa. Al fin y al cabo, la familia es una cooperativa biológica, natural, ¿no? Y además, la cooperativa, la propiedad y la administración cooperativa vienen de antiguo, se encuentra en cualquier sociedad primitiva, se encuentra en la India. En la India miles y miles de cooperativas. Son famosas en particular las cooperativas de productos lecheros en Punjab, ¿no? Están muy bien organizadas. Pero
aún en provincias más atrasadas que el Punjab, en todos los villages, en todo el día hay cooperativas, y gracias a eso sobreviven. Cuando no hay cooperativas, se hunde. Fíjese usted lo que está pasando en el norte de la India, que es la parte más atrasada y la que tiene más densidad de población. Hay gente que vende, para poder sobrevivir, vende un riñón. Hombres que venden un riñón quedan debilitados, quedan imposibilitados de hacer tareas domésticos, de modo que resuelven el problema inmediato. ¿Cuál es el problema inmediato? Pagar la deuda que tienen con el prestamista, que han estado viviendo gracias a préstamos usurarios, ¿no? El mercado, el tráfico de órganos es uno de los tráficos más lucrativos que hay, y es completamente inmoral, ¿no? Eso debió ser vigilado tanto más que el tráfico de drogas, y no lo es. No hay una autoridad que se ocupe del tráfico de drogas. Se sabe perfectamente que cualquier japonés o norteamericano o inglés rico puede conseguir el órgano que quiera pagando, ¿no? Y no es mucho lo que paga. Paga $50.000, de los cuales tal vez con suerte 5.000 irán a pagar al donante, ¿no? Es un crimen aún peor que la explotación del trabajo. Pero en todo caso, lo que hay que hacer, en lugar de restringir la democracia, en particular la democracia política, hay que ampliarla. Y si no le gusta el término socialismo, inventemos otro nuevo, no sé cuál. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias al profesor Bunge, gracias también al profesor Guillermo Escobar de la Universidad de Alcalá, por cuya mediación podemos contar aquí en la Fundación con el profesor. Muchas gracias y buenos días. Gracias.